Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el vídeo de preguntas y respuestas que os había prometido hace ya un tiempo, así que vamos allá. Voy a ir leyendo las preguntas, las voy a ir respondiendo y voy a dejar marcas de tiempo por si acaso alguna de las preguntas o alguna de las respuestas no es de vuestro interés y queréis pasar a la siguiente. Y una vez dicho esto, vamos allá porque hay muchas preguntas. Bueno, la primera pregunta es la de Neikea Lectora, que me pregunta por lecturas de clásicos para jóvenes de 14 a 18 años para engancharlos a este tipo de libros. Y GQ dice, subo la apuesta también a partir de 10 años. Bueno, a mí cada vez me resulta más difícil hacer este tipo de recomendaciones porque no depende tanto de la edad, porque a veces podemos ser lectores precoces o a veces tener muchos años y a lo mejor empezar a los 18 años a leer y no estar preparados para cosas que otros de 18 sí leen y nosotros tenemos que leer cosas más digamos, más sencillas, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver con la edad como con los intereses de los lectores, de los chavales, ¿no? Y con también la madurez que tengan. Pero digamos que a partir de 10 años, y aquí sí que voy un poco a ciegas porque adolescentes trato porque trabajo con ellos, pero la verdad es que niños más allá de mis hijos, pues no conozco muchos más, ni hablo de libros con muchos más, ¿no? Para niños de 10 años yo recomiendo muchísimo El robot salvaje. Los que seguís este canal desde hace mucho tiempo me tenéis que haber oído hablar de este libro, me gusta mucho, me parece un libro que es además no para que los niños lean solos, sino para que nosotros podamos leer con ellos y compartir un rato con ellos y además para reflexionar, porque es una máquina y hay un accidente y una caja en la que transportan a un robot de aspecto un poco como, digamos, humanoide, llega a una isla desierta. Entonces la caja se rompe y uno de los animales de esta isla desierta toca sin querer el botón de encendido y entonces el robot se despierta, pero se despierta con cero conocimientos, él no sabe nada, entonces tiene que observar a su alrededor y va aprendiendo de la observación a su alrededor y entonces vamos viéndolo crecer en el sentido de ir cada vez entendiendo más el medio en el que se encuentra, los seres vivos con los que se va topando y es muy interesante incluso para generar pues una cierta conversación con nuestros hijos y hablar de determinados temas que salen. Y ya os digo que es un libro que en mi casa gustó mucho y a mí me encantó, pero más allá de eso pues no sé qué deciros, los 5, los Hollister eran lecturas que a mí me gustaron mucho, los 5 a mis hijos también les gustaban, pero por ejemplo los Hollister ya no. Las Torres de Malory, que a mí me gustaban mucho, creo que por desgracia son lecturas que solo interesan a las niñas. No he conocido a ningún niño que se haya sentido interesado por las Torres de Malory y a mí de pequeña me gustaban mucho. ¿Qué más? Incluso los cómics de Esther, yo leía mucho los cómics de Esther, pero creo que hoy en día estarían bastante desfasados. Y luego la literatura de siempre, ¿no? Los clásicos contemporáneos como Roald Dahl, que me parece que es literatura muy inteligente para niños, Harry Potter, que me parece maravilloso para niños y adolescentes. ¿Qué más? Bueno, luego Andersen, sabéis que siempre a Hans Christian Andersen yo siempre lo recomiendo, supongo que los hermanos Grimm también, pero a mí es que me gustaban menos. María Gripe, bueno, lo que siempre recomiendo. Luego Jack London tiene libros de aventuras que pueden gustar muchísimo, como Colmillo Blanco o La llamada de los salvajes y más, tiene algunos que transcurren en islas exóticas que yo creo que podría interesarles. Luego La isla del tesoro, estoy hablando un poco de lo que a mí me gustaba y de pequeña me gustaba mucho Julio Verne, pero Julio Verne hace que no lo leo, pues igual desde que tenía 12 o 13 años. Hubo una temporada que yo leía uno tras otro, ¿no? De Julio Verne, pero desde que tengo, ya os digo, 13, 14 años como mucho, creo que no he vuelto a leerlo más. Si pudieras tener una conversación con cualquier autor fallecido, ¿a quién elegirías y qué pregunta le harías? No te creas que a mí me interesa demasiado hablar con los autores que me gustan.
Creo que no hay ser humano capaz de resistir el pedestal en el que lo colocamos los lectores o a determinados autores. No, ese pedestal en el que los lectores, algunos lectores, colocamos a algunos autores, es muy difícil que después el ser humano, que es ese autor, esté a la altura de lo que esperamos, porque lo engrandecemos mucho a través de lo que percibimos de ellos, ¿no? Que son sus escritos. Entonces sueles decepcionarte bastante y yo a los escritores prefiero no conocerlos demasiado. Pero creo que si hay una persona con la que me gustaría hablar sería con Tolstoy, por cosas que voy a desarrollar en preguntas que me habéis hecho más adelante, pero sobre todo porque con el Tolstoy más anciano, porque creo que era muy sabio, que exprimió muy bien la vida, que la vivió y la experimentó y la reflexionó muy a fondo, y creo que es una persona de la que yo podría aprender muchísimo. Otra pregunta, ¿has leído a Fosse o tienes planeado hacerlo? A mí me tiene obsesionada. Me lo pregunta Neikea Lectora. La pregunta de antes no sé si lo dije, pero la pregunta de con qué autor resucitaría para tener una conversación con él, me la hizo Páginas de Andrés. Bueno, la siguiente pregunta, lo dicho. Neikea Lectora vuelve a preguntarme y me dice, ¿has leído a Fosse o tienes planeado hacerlo? A mí me tiene obsesionada. Bueno, Fosse me compré para mi cumpleaños, creo que ya lo habréis visto muchos de vosotros en Instagram porque subí un reel. Me compré la trilogía. Iba a comprarme Mañana y Tarde, pero no sé, luego vi la trilogía, la septología no me animaba porque es demasiado extensa y quería empezar con algo más breve. Y ya he empezado con la trilogía, me está gustando mucho. Estoy en la primera parte que se titula Víspera, me está gustando muchísimo. No es lo que me esperaba, pero quiero decir, lo digo como algo positivo. Siguiente pregunta. María Lugili me dice, o Lugili, perdón, no sé cómo se leería. Me pregunta, ¿al final vas a hacer el vídeo sobre Bret Easton Ellis? Estoy deseando verlo. Sí que lo voy a hacer, María, pero lo estoy... ¡Ay, por Dios! Eres María Lu Gili. Es que acabo de caer, perdona María Lu, lo siento, lo siento, al ver todo el nombre seguido no caía. Pues bueno, María Lu, sí, voy a hacer el vídeo, pero estoy releyendo obras que leí hace mucho tiempo, porque si hablo de ellas con los recuerdos que tengo puedo cometer incorrecciones. Antes creía que no, que lo que recordaba los libros tal como eran, y luego me voy dando cuenta porque he grabado algunos vídeos en los que después me he dado cuenta que he cometido errores porque bueno, no he recordado todo o he tenido lapsus con algunos personajes, entonces prefiero releerlo para estar yo más segura a la hora de hablar del autor, pero sí porque es uno de los autores que además está vivo y que más me gustan. Digo que además está vivo porque es que no tengo tantos autores vivos que me gusten mucho. Un gato en mi biblio, me dice, dado que el 23 de abril, fijaos de cuándo son las preguntas, es el Día Mundial del Libro y nos encanta leer libros sobre libros, librerías, bibliotecas, recomendaciones de clásicos sobre esta temática para salir de todas las novedades un poco. Pues mira, te voy a recomendar algo que a mí me gusta mucho y que no me di cuenta hasta hace poco que me gustaba mucho, y son los libros que inventan otros libros. Por ejemplo, es algo que ha hecho Roberto Bolaño. Os voy a dejar por aquí algunas cubiertas que os recomiendo, ¿vale? Que ha hecho el propio Borges, que también hicieron algunos autores franceses, que es lo de inventarte una bibliografía con autores también inventados e incluso la sinopsis de la obra y la historia de cómo fue escrita la obra. O sea, son bibliotecas imaginarias y a mí me encantan. O sea, es por salirme un poco de lo que son libros sobre libros, pues aquí serían libros sobre no libros, porque estos libros no existen. Y me gustan muchísimo. Y nunca me di cuenta hasta que leí una obra de Roberto Bolaño y dije, ostras, cómo me gusta a mí esa tipología de literatura, esta invención, ¿no?, de bibliotecas inexistentes. Anto Esisle dice,
Alguna lectura breve, ágil, si es un clásico mucho mejor, que tenga Madrid o Barcelona como protagonista, gracias. Pues si alguien lo sabe, por favor que se lo deje en comentarios, porque a mí se me ocurren novelas breves, por ejemplo, Nada de Carmen Laforet, pero hombre, ágil, lo que se dice ágil no es, y tiene una carga, es una novela muy oscura. Entonces, sé que Esther García Llobet tiene, te dejaré por aquí la cubierta, tiene una novela muy breve además que transcurre en los bajos fondos, creo que de Madrid, y habla, hay metido un detective, y yo no la leí, pero la recomiendo mucho porque la leyó alguien en quien confío, es decir, una compañera mía de trabajo que tenemos un gusto muy parecido, la leyó y dijo maravilloso. Y yo de Esther García Llobet había leído Submáquina, que es una especie de, no sé si son relatos con un hilo común o una novela extrañamente construida o llamémoslo X, pero a mí Submáquina de Esther García Llobet me había parecido maravillosa. Entonces por eso te voy a recomendar. Creo que tiene como nombre, como título un apellido. Pero por favor, en vez de comprarlo, intenta sacarlo de la biblioteca, porque como yo no es por darte una recomendación, como yo no he leído el libro, me fío mucho de esta compañera de trabajo, pero claro, yo no lo he leído, tampoco quiero dar la cara por algo que no he leído yo, ¿vale? Mejor igual sácalo de la biblioteca antes de comprarlo, no vaya a ser que luego, en fin, no sea de tu gusto. También Anto Esisle me dice, no sé si ya está en el canal, pero creería que no. Igual y me animo a preguntarte para cuándo tu opinión y sentir con respecto al amor en los tiempos del cólera. Es un vídeo que estoy preparando. Me gustó mucho en su momento y quizá igual me anime a la relectura. A mí me gustó muchísimo. Cuando acabé de leerla sí me quedó la sensación de que era una novela que no estaba a la altura de 100 años de soledad, pero es que yo creo que encontrar algo que esté a la altura de 100 años de soledad, tanto en García Márquez como en cualquier otro autor contemporáneo suyo, es bastante difícil, pero me sigue pareciendo una muy buena novela. Es verdad que tiene momentos muy sentimentales, que es lo que más se le achaca, y momentos que desde la perspectiva actual pueden ser condenados y bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero, ojo, que no le estoy restando importancia a estas cosas. A lo que yo me refiero es a que en este canal yo trato de hablar de los libros desde la perspectiva literaria, porque si me pongo aquí a dar mi opinión moral sobre lo humano y lo divino, ya no es un canal de libros, es un canal en el que yo os hablo de la vida y de mi concepto moral de las cosas, y este canal va de libros. Entonces yo en 100 años de soledad, en El amor en los tiempos del cólera os voy a hablar de mi concepción, mi concepción literaria de esta obra, de cómo la he vivido yo en la relectura y de lo que opino de ella, pero no voy a entrar a valorar moralmente el comportamiento de un señor mayor con una niña, porque si necesitáis que lo diga, es que lo digo, me parece escandaloso, terrible y horroroso, ¿vale? Pero en serio, esto hay que dejarlo claro. O sea, no, por Dios, esto no va para Anto Esisle, va para toda esa gente que se tira por las paredes y se sube y se retrepa por las paredes porque de repente hay un personaje que hace no sé qué, pero es que la literatura no está para contar... Es que no me quiero enfadar con esto, pero es que yo no sé qué pretende últimamente la gente con la literatura. El mundo de la piruleta, o sea, en el mundo ocurren muchísimas cosas, y que aparezcan en una obra no quiere decir que se romanticen, no quiere decir que se normalicen, no quiere decir eso, quiere decir que aparecen. Y ya está, y que además que las obras son hijas de su tiempo y que no eran percibidas antes como son percibidos ahora, pero ojo, es que incluso ahora puedes poner al peor de los personajes que te puedas imaginar. Estoy pensando en Persecución de Toni Sala, que tiene un personaje ahí que es terrorífico, que tú piensas que un autor que se atreve a escribir, a crear este personaje hoy en día tiene una valentía la valentía equiparable a que en la Edad Media te fueras a la guerra, porque de verdad, por el amor de Dios, yo no sé si es que la literatura tiene que crear personajes siempre moralmente intachables. O sea, no necesariamente. Es que por eso la literatura está cayendo lo que está cayendo, en ese buenismo que yo no sé, bueno, que me parece estupendo que haya esas obras para quien las quiera leer,
¿vale? Es decir, que todo el mundo, todo lector, pues puede querer un tipo de literatura, y que exista esa literatura para ese tipo de lectores me parece estupendo. Ahora, de ahí a exigir que toda la literatura tenga que ser así, porque si no me voy a poner a decir que no hay que quitar de las bibliotecas, por favor, El amor en los tiempos del cólera, porque hay un señor mayor que hace no sé qué con una niña, y vamos a quitar también Lolita, y vamos a quitar no sé qué, o sea, por favor, o sea, convirtámonos en analfabetos funcionales, en monos, volvamos a subir a los árboles y dejemos de leer. Es que yo de verdad no lo entiendo. No sé si al final editaré esto y lo quitaré, porque vivimos en un mundo con tanta tontería que yo ya no sé, de verdad. Y es que además te ves obligada en los vídeos, y no os lo digo por favor a esta muchacha, a Anto, que me imagino que te llamas Antonella, sí, es una chica, no se lo digo a ella, que a ella le gustó mucho en su momento y demás, lo digo porque es que es una de estas novelas que se dicen semejantes salvajadas de ella y del autor, o sea, de ella, de la novela y del autor, que yo me quedo completamente loca. Yo digo, Dios mío, la gente tiene... Voy a contar una anécdota que ya he contado 1000 veces, ¿vale? Los que me conocéis ya la sabéis. Cuando yo era más jovencita había una serie de televisión, que no sé ni de qué iba ni nada, pero sé que salía Toulouse-Lautrec, el pintor. Y había una exposición, y entonces salía, sabéis que Toulouse-Lautrec pintaba a muchas prostitutas, y salía una mujer con un vestido con la mitad de la cremallera o botones, me imagino que en la época serían botones desabrochados, y un hombre pues haciendo el gesto de abrochar o desabrochar, eso no lo sabemos. Y dos mujeres se ponen delante del cuadro y dicen, Dios mío, qué vergüenza, mira, qué cosas más inmorales, un hombre desnudando a una mujer y aquí expuesta la obra. Entonces el autor estaba por ahí, se acercó a ellas y dijo, mire señora, realmente es una pareja, están casados, van a ir a la ópera y el marido está ayudando a su mujer a acabar de vestirse. Y vino a decir algo así como, la mierda no está en el cuadro, sino en el ojo del que mira. Muchas veces creo que la porquería no está tanto en el libro como en el ojo del que mira. Y estamos en una época en la que hay una hipervigilancia para encontrar algo moralmente reprobable, y si no lo hay, retorcerlo hasta que lo parezca para poder atacar a alguien. Entonces, yo creo que cada uno puede leer como le dé la gana, lo que le dé la gana, y de la misma manera defiendo ardientemente el derecho de los autores a escribir lo que les dé la gana y como les dé la gana. Y al que no le guste, que no lo lea, porque es así de fácil. La libertad es en ambos sentidos. No es yo soy libre para hacer lo que me da la gana, pero al mismo tiempo quiero coartar la libertad del otro. No, majos, la cosa no va así. El autor también tiene que tener libertad para escribir lo que le dé la gana. Y tú, si no te gusta, pues no lo lees. ¿Vale? Porque nadie te obliga, es que la libertad va de eso, de que nadie te obliga. Y todo esto, madre mía, Anto Esisle, perdona, es que parece que va contigo la cosa, y no va contigo para nada, ¿eh? Va contra la gente que lee como lee a veces las obras. Bueno, Café junto a libros me dice, si tuvieras el don de resucitar a algún autor o autora fallecido para seguir leyendo sus obras, ¿a quién sería y por qué? Gracias Marta, suerte con el vídeo, estaré atenta. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta, y sería evidentemente a Emily Bronte, porque me gustaría saber en qué hubiera acabado la cosa, si en vez de morir tan jovencita se hubiera muerto, pues yo que sé, a los 70 años, pues qué podría llegar a escribir, ¿no? Con lo que escribió siendo tan joven y muriendo tan joven. Entonces ella, sin lugar a duda. Bueno, ella y Charlotte quizá también. Mary J78 me dice, me encantaría saber tu opinión sobre Rosa Chazelle, la he descubierto hace nada y me tiene impresionadísima, muchas gracias. A mí me gusta mucho Rosa Chazelle, y eso que he leído una sola novela de Rosa Chazelle. Me gusta muchísimo, y también la descubrí muy tarde. Leí a Ana María Matute, a Ana María Moix, a Carmen Martín Gaite, a Josefina Aldecoa, a un montón de autoras, a Montserrat Roig también, y a Mercè Rodoreda, y sin embargo a ella, lo digo porque son una serie de autoras que me tengo la misma sensación cuando las leo, y es que me hablan de un mundo desde su percepción de mujeres que me interesa muchísimo cómo percibían el mundo estas mujeres, y sin embargo de ella he leído muy poco, he leído una novela. Me parece una autora, bueno, lo que yo he leído me parece una autora maravillosa, me gusta mucho. Mira, tendría que leer más sobre ella. Tenemos tan poco tiempo, ¿verdad? Y tanto que leer.
Agarbru Art me pregunta, me encanta este tipo de vídeos, muchas gracias. ¿Has leído la saga de los Garren de Sándor Márai o algo más del autor? ¿Y cuáles son tus 3 libros rusos cortos favoritos? No he leído nada de Sándor Márai, así que por favor recomendadme. ¿Es el autor del Matadero? Porque creo que estuve a punto de comprarme hace unos meses uno muy brevecito llamado Matadero o El Matadero, que creo que era suyo, pero no estoy segura. No sé por dónde empezó a leer a este autor, no he leído nada de él. En cuanto a mis 3 libros rusos cortos favoritos, te diría que La muerte de Iván Ilich de Tolstoy es maravilloso, Memorias del subsuelo de Dostoyevsky y En vísperas de Iván Turgenev. Esos 3 libros para mí, no sé, creo que pueden ser una buena introducción a lo que sería la literatura rusa. Breves, pero muy contundentes. Muy sesudos, los 3. Muy sesudos. Muy sesudos en el buen sentido de la palabra. Me refiero a te van a hacer reflexionar y sufrir. Bueno, es que los rusos es lo que tienen, ¿no? Jessica SN Tar dice, ¿conoces alguna obra semejante en calidad a Canción de Hielo y Fuego? La verdad es que no. Mi pareja está con Crónicas del Señor de la Guerra de Bernard Cornwell, que le recuerda en muchos aspectos a esta obra, pero querría saber, sí, ahora que lo dices, sí, a mí también. Y me gustó también, sí que me lo recuerda, sí, pero querría saber si sabes de alguno más. No sé de más. Leo fantasía, pero no soy una gran lectora de fantasía, no tengo ese bagaje para poder recomendarte así más cosas, la verdad, no. Y además, tal y como lo escribe George R.R. Martin, que sí que hay magia y sí que hay fantasía y todo esto, pero sobre todo lo que hay es muchísimo entramado político, ese tipo de novela fantástica, pues no lo sé. A ver si nos dejan, y me aprovecho yo también, y te dejan alguna recomendación por aquí abajo, a alguien que haya leído más fantasía que yo. Psiconauta 27. ¿Cuál es la enseñanza más importante que te ha transmitido un libro? Esta es la única pregunta que me pensé de verdad, porque el resto dije, bueno, lo que vaya saliendo, ¿no? Pero esta me la pensé de verdad. Mirad, yo cuando era muy joven pensaba que los libros me enseñaban muchas cosas, y cuando fui cumpliendo años, sobre todo los 10 últimos años, me he dado cuenta que los libros solo me enseñan cosas cuando la vida me las ha enseñado antes, es decir, que la vida me enseña y los libros me pulen eso que la vida me ha enseñado. Y creo que esto es lo que justifica, y hablo de manera muy personal, el hecho de que a mí Tolstoy no me hubiera enamorado verdaderamente hasta que no tuve muchos años, hasta que no tuve mucha vida vivida, mucho bagaje vital y muchas experiencias de vida, porque creo que Tolstoy habla de temas que conoce muy bien, sobre los que ha reflexionado y que los ha vivido profundamente. Y cuando tú eres muy joven puedes leer novelas sobre temas que nunca has vivido y no pueden calarte de la misma manera que si los hubieras vivido. La muerte de Iván Ilich, por ejemplo, no es lo mismo para alguien que nunca ha enfrentado la agonía y la pérdida de un ser querido, o que cuando sí lo has vivido, ¿no? Por ejemplo, o Ana Karenina, cuando la estás leyendo, pues estas dos historias paralelas de amor, no voy a entrar en mucho más para no hacer spoiler, pues no las entiendes si tú mismo no has tenido una historia de amor de larga trayectoria que se ha ido construyendo poco a poco. Entonces, ¿cuál es la enseñanza más importante que te han transmitido los libros? Que necesito vivir, que hay que vivir, que a los libros hay que llegar vivida, que por mucho que creas que los libros te enseñan cosas, lo que hacen es pulir aquello que has vivido en la vida. O sea, que los libros me han enseñado a vivir, a cerrar a veces las páginas y salir a la calle. Supongo que eso es lo que me han enseñado. Son un complemento de vida, digamos. No solo se puede vivir como Jacinto Benavente, ¿no? Esa obra de El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Pues, o por ejemplo los monjes medievales, muchos de ellos desde muy chiquititos en monasterios de los que no salían, frente a los juglares que vivían en la calle. O sea, la experiencia de vida no es la misma. Hay que vivir la vida, hay que exprimirla, ¿no? Como decía Zuro, vivir a tope, vivir a conciencia, para no llegar al final y descubrir que uno no ha vivido. Y cuando ha vivido, lo que le dicen los libros pule
llega más hondo, la reflexión es muy diferente a cuando tú no has vivido. Por eso creo que de todos los autores que yo he leído, quizás sea Tolstoy el que más hondo me ha calado, porque cuando llegó a mí yo ya había vivido mucho, yo ya tenía una edad y había vivido muchas de las cosas de las que él habla. Entonces, sí, yo creo que los libros lo que me han enseñado es que hay que vivir, además de leer.